Buenos días, hoy vamos a hablar de vacunas y repartiremos esta sesión en dos partes fundamentales. La primera parte será un poco más teórica de generalidades sobre vacunación y la segunda parte ya será un poco más práctica. En la primera parte comentaremos alguna cosa de generalidades de las respuestas inmunitarias, veremos la diferencia entre inmunidad innata y adaptativa, comentaremos algunas generalidades sobre las vacunas, incluyendo un poco de historia y qué tipos de vacunas hay fundamentalmente. Después comentaremos cómo se deben conservar las vacunas, las recomendaciones principales, y en la segunda parte ya pasaremos a hablar de calendario vacunal sistemático, tanto en pediatría como en adultos para los grupos de riesgo. Y finalmente comentaremos vacuna por vacuna la situación actual en nuestra comunidad. En primer lugar, es importante que definamos algunos conceptos fundamentales. La inmunidad es la protección frente a la enfermedad, tanto de patógenos infecciosos como de células propias anómalas. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de células y moléculas que son responsables de esta inmunidad y entendemos por respuesta inmunitaria el conjunto de acciones coordinadas que llevan a cabo estas células y estas moléculas en nuestro organismo para hacer frente a la introducción de una sustancia extraña o de una sustancia que no es reconocida por nuestro organismo como propia. Y una vez hemos definido estos tres conceptos básicos, pasamos a ver cuáles son los componentes celulares del sistema inmunitario. Los principales componentes celulares son los leucocitos, que derivan de la célula madre hematopoyética pluripotencial, que es CD34 positiva. Y a la vez se puede hacer una clasificación entre serie mieloide y serie linfoide. Pero lo más normal es dividirlos en tres grupos. En primer lugar están los granulocitos, que incluyen los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Después están los fagocitos mononucleares, que son los macrófagos, y después estarían los linfocitos T, que aquí ya entraríamos en serie linfoide y hablaríamos de linfocitos T, linfocitos B y linfocitos o células natural killer NK. También están las células dendríticas que se pueden clasificar tanto dentro de la serie linfoide como de la mieloide. Bueno, y aquí podemos ver de forma esquemática los principales componentes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, como podéis ver aquí, tarda unas horas en desarrollarse. En cambio, la inmunidad adaptativa tarda mucho más en hacer sus efectos. La inmunidad innata está formada fundamentalmente por las barreras epiteliales, incluyendo las mucosas del organismo, algunas sustancias químicas como lisocima, peroxidasa o lactoferrina, y también la microbiota normal de los distintos tejidos de nuestro organismo juega un papel importante en la protección contra la infección. Después, también forma parte de la inmunidad innata los fagocitos, sobre todo macrófagos y neutrófilos, siendo estos últimos los que tienen más capacidad de eliminar microorganismos que hayan sido capaces de atravesar la barrera epitelial. Y después también están a nivel celular los linfocitos natural killer, que son los linfocitos de la inmunidad innata en el sentido de que son capaces de eliminar microorganismos sin expansión clonal ni diferenciación celular, a diferencia de los linfocitos que forman parte de la inmunidad adaptativa. También están, que son un elemento muy importante, las células dendríticas, ya que son un nexo de unión fundamental entre la inmunidad innata y adaptativa por su gran capacidad de funcionar como células presentadoras de antígeno, de hecho son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Y finalmente en la inmunidad innata está el sistema de moléculas solubles que llamamos complemento, que ejerce ciertas funciones como contribución a la inflamación, a la opsonización y otras funciones para eliminar o contribuir a eliminar microorganismos y a potenciar la respuesta inmunitaria adaptativa. Y la inmunidad adaptativa está formada fundamentalmente por células presentadoras de antígeno, que aparte de las células dendríticas hay otras que comentaremos posteriormente. Y después tenemos los linfocitos, que se dividen en linfocitos B, que serán los que acabarán produciendo anticuerpos, y los linfocitos T, que existen del tipo citotóxico y del tipo colaborador, como veremos también posteriormente. Como hemos visto, las principales funciones de la inmunidad innata son constituir la primera respuesta a los microorganismos patógenos y también eliminar células dañadas e iniciar el proceso de reparación tisular.
Además de esto, dada la interconexión entre la inmunidad innata y la adaptativa, también es capaz de estimular respuestas inmunitarias adaptativas, influyendo en ellas de diferentes formas. La respuesta a microorganismos, la primera respuesta que se produce en el organismo, la realiza la inmunidad innata mediante unos sistemas sensores de reconocimiento, como por ejemplo los Toll-like receptors, que están presentes sobre todo en células dendríticas y en fagocitos, y a través de reconocimiento mediante moléculas solubles en sangre, con sistemas como podría ser el complemento. Lo que hacen estas células y estos componentes de la inmunidad innata es detectar ciertos patrones moleculares que pueden estar presentes tanto en microorganismos, llamados PAMP, como asociados a lesión tisular, llamados DAM. En el caso de la inmunidad adaptativa, esta se puede clasificar según el tipo de respuesta que es capaz de producir, diferenciando entre inmunidad tumoral e inmunidad celular. En el caso de la inmunidad tumoral, esta está mediada por los anticuerpos o inmunoglobulinas, que son producidos por los linfocitos B y pueden ser de 4 tipos: IgA, IgG, IgE o IgM. Y su principal función es la defensa contra microorganismos extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, la podemos subclasificar en 2 tipos en función de los linfocitos protagonistas de la misma. Los linfocitos T cooperadores tienen el papel fundamental de activar a los macrófagos para que estos eliminen a los microorganismos que han fagocitado previamente. Y además de esto, también juegan un papel importante en la activación de los linfocitos B, como veremos posteriormente. En el caso de los linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8, su principal función es la destrucción de células que han sido infectadas por virus y que contienen virus dentro de ellas replicándose activamente. De esta forma contribuyen a eliminar los reservorios de la infección. Y las características fundamentales que hay que conocer de la inmunidad adaptativa son las siguientes. Es una inmunidad específica porque la respuesta inmunitaria va dirigida frente a un antígeno en concreto. Es diversa porque tiene la capacidad de responder a gran variedad de antígenos. Tiene capacidad de memoria, como definiré un poco más en la siguiente diapositiva, porque aumenta la rapidez y la intensidad de la respuesta en cada exposición sucesiva al mismo antígeno. Tiene gran capacidad de regulación, esto se traduce en una contención de la respuesta, llamada homeostasis del sistema inmunitario, que básicamente consiste en no responder de forma exagerada a un antígeno concreto para no hacer más daño al huésped del que ya produce el microorganismo invasor. Tiene la característica de la expansión clonal, ya que aumenta el número de linfocitos específicos contra un antígeno concreto, y la no autorreactividad en un sistema inmunitario sano y sin problemas a este nivel, ya que impide dañar al huésped durante la respuesta a los antígenos extraños. Y esta diapositiva queríamos presentárosla porque resume un poco algunas de las cosas más importantes sobre el sistema inmunitario que hemos comentado anteriormente, y además porque es fundamental para entender cómo funciona el proceso de vacunación. Entonces, aquí lo que veis es una célula presentadora de antígeno en amarillo, que puede ser tanto un macrófago como un linfocito B, y una célula dendrítica, que como hemos dicho son las células más especializadas en esta función de presentar antígenos. Cuando la célula presentadora de antígeno entra en contacto con un patógeno, lo reconoce como extraño, lo procesa y presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 este antígeno al linfocito TCD4, T helper o colaborador, como queramos decirlo. Una vez este linfocito T helper está activado, realiza 2 funciones fundamentales. Activa los linfocitos TCD8 o citotóxicos y activa los linfocitos B, que por su parte lo que hacen es producir linfocitos B de memoria y diferenciarse en células plasmáticas y empezar a secretar anticuerpos. Estos linfocitos B de memoria, seleccionados de esta forma que os acabo de describir, tendrán un papel fundamental en el proceso de vacunación. Entonces, después de esta introducción mucho más teórica, vamos a definir lo que es una vacuna. Y se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Y antes de empezar con las vacunas, vamos a hacer un poco de historia.
El científico Jenner, a finales del siglo XVIII, observó que las personas que trabajaban con vacas infectadas por la viruela generalmente no contraían la enfermedad, y lo que hizo fue inocular un extracto de pústulas de vacas infectadas por la viruela a personas sanas. Con esto demostró que se confería una protección cruzada contra la enfermedad de la viruela humana, y él mismo fue el que acuñó el término vacunación, que procede del latín vacae, es decir, vaca. Posteriormente, en el siglo XIX, Pasteur y Koch fueron capaces de establecer la relación de causalidad entre microorganismos y enfermedades. A finales de 1870, Pasteur desarrolló la primera técnica para atenuación de patógenos y desarrolló la vacuna contra la rabia. Hay que decir que a finales de este siglo XIX se establecieron muchos aspectos de la vacunología e inmunología y que las vacunas que se originaron en ese momento han sido una de las herramientas más útiles para mejorar la salud pública en la historia de la humanidad. Entonces, de forma muy resumida, ¿cómo funciona el proceso de vacunación en un paciente? Cuando administramos una vacuna a un paciente, lo que estamos haciendo es introducir en su organismo un antígeno o una combinación de antígenos extraños con el objetivo de que esto genere una respuesta de la inmunidad innata, que es como un gatillo, o se activa o no se activa, y esta inmunidad innata sea capaz de comunicarse de la forma que ya hemos explicado anteriormente con la inmunidad adaptativa, permitiendo no solamente la respuesta de anticuerpos primaria, sino la generación de células de memoria a través del proceso que hemos descrito de células presentadoras de antígeno. Una vez el paciente tiene las células de memoria en su organismo, cuando tiene que hacer frente a la infección natural, es decir, cuando el mismo patógeno expresa el mismo antígeno dentro del organismo del paciente, este es capaz de producir una respuesta mucho más potente y mucho más específica llamada respuesta de anticuerpos secundaria. Y por lo tanto consideramos que estamos en un escenario de inmunidad adquirida gracias a la vacunación. Y ahora pasamos a ver los tipos de vacunas que hay. Como podéis ver, hay distintas clasificaciones. Según la clasificación que utilicemos, hay unos tipos u otros de vacunas. Si hablamos desde el punto de vista microbiológico, podemos hablar de vacunas bacterianas o víricas, es decir, las que protegen frente a una bacteria o a varias bacterias en concreto y las que protegen contra algún o algunos virus. Según el uso sanitario que se vaya a dar a esa vacuna, se clasifican en sistemáticas, que son aquellas vacunas cuyo destino es proteger tanto al individuo al que se le administran como a la colectividad de la población, como las no sistemáticas. En el caso de las no sistemáticas, el objetivo que tiene la vacunación es fundamentalmente proteger al individuo porque tiene alguna condición que le pone en riesgo frente a alguna patología infecciosa concreta y están destinadas a proteger al individuo, no tanto a nivel poblacional. Según la composición química de las propias vacunas, se clasifican en monovalentes, polivalentes o combinadas. Las monovalentes son aquellas vacunas que contienen tan solo un antígeno de una especie bacteriana o vírica determinada. Las polivalentes contienen varios antígenos de la misma especie bacteriana o vírica y las combinadas contienen varios antígenos de distintas especies, no solamente de distintas cepas de un mismo microorganismo. Y finalmente, según el método de fabricación, que es como la clasificación que todos conocemos más fácilmente, están las vacunas atenuadas, enteras o vivas, se pueden llamar de las tres formas, las vacunas inactivadas, que pueden ser enteras o estar formadas solamente por subunidades que generen la reacción inmunitaria que nos interesa, ya sean toxinas o fracciones víricas o bacterianas, y después están las vacunas recombinantes y sintéticas, que son las que menos hay, pero en las que se está trabajando más para su posterior desarrollo, ya que son las más modernas. Y guiándonos por la última clasificación que hemos visto según el método de fabricación, hablaremos de las vacunas atenuadas y las inactivadas, que son las más comunes en nuestro entorno. En el caso de las atenuadas, lo que se hace es reducir la virulencia del microorganismo conservando su capacidad inmunógena. En este caso, los microorganismos conservan cierta capacidad de reproducción, pero no tienen la capacidad de producir la enfermedad, al menos en personas no inmunodeprimidas. Son vacunas menos estables que no requieren adyuvantes y que tienen mayor reactogenicidad. Son precisamente las que están contraindicadas en embarazadas y algunos grupos de inmunodeprimidos precisamente por su capacidad de reproducirse.
Los ejemplos más conocidos son la triple vírica, la de la varicela, la fiebre amarilla, el rotavirus, el zóster y la vacuna tifoidea oral. En el caso de las vacunas inactivadas, se suelen inactivar por métodos físicos o químicos. Son vacunas generalmente más estables que suelen requerir de adyuvantes para potenciar la respuesta en el paciente. La respuesta generalmente es menos potente y por esto es más común que las vacunas inactivadas necesiten recuerdos de dosis que las vacunas atenuadas, y en este caso sí que pueden administrarse en embarazadas e inmunodeprimidos porque los antígenos que se ponen en la vacuna no tienen capacidad de reproducción. Un ejemplo sería la vacuna de la hepatitis A, pero la gran mayoría de vacunas actualmente son de este tipo. Una de las cosas que se nos suele preguntar, hablando del tema de vacunas atenuadas e inactivadas, es el tema de la administración o de la posibilidad de la administración simultánea de un tipo y otro de vacunas al mismo tiempo. La norma general sería lo que os presentamos en esta diapositiva que está sacada del CDC, que sería 2 o más vacunas inactivadas podrían ser administradas simultáneamente y en cualquier intervalo. Es decir, si las 2 vacunas son inactivadas, 2 microorganismos o partes de microorganismos que no tienen capacidad reproductiva, la vacuna se puede administrar a la vez y en cualquier intervalo de tiempo. En el caso de que queramos administrar simultáneamente una vacuna inactivada con una vacuna atenuada, podrían ser administradas también simultáneamente o en cualquier intervalo. En los dos casos que os acabo de decir, hay algunas excepciones que os dejamos aquí abajo con las recomendaciones correspondientes de cuánto separar estas vacunas. Pero la recomendación general es que si hablamos de vacunas inactivadas o de una vacuna inactivada y una atenuada, es que se puedan administrar tanto simultáneamente como en cualquier intervalo. En cambio, en el caso de que se pretenda administrar 2 o más vacunas atenuadas, o se administran simultáneamente o se tienen que separar como mínimo 4 semanas, que son 28 días. Hay estas dos opciones. Lo que no es recomendable es administrar una y transcurridos 2 o 3 días o una semana administrar otra. Pero si se administran simultáneamente o se deja pasar un mes entre una administración y otra, no hay ningún problema. Y otra de las dudas que se nos suelen plantear con el tema de las vacunas es la conservación y el manejo. En general, sabéis que el mantenimiento de la cadena del frío es fundamental, dado que la pérdida de capacidad inmunizante es acumulativa y es irreversible. Y si lo pensamos, tiene toda la lógica, dado que dentro de la vacuna va una sustancia biológica muchas veces de origen proteico. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasa fuera del rango de temperatura en el que se ha estudiado que es estable, más se va degradando. La temperatura ideal de conservación de las vacunas generalmente es entre 2 y 8 grados, y ante una sospecha de rotura de la cadena del frío, lo recomendable es inmovilizar el producto y comunicarlo al responsable del suministro, que sabéis que puede ser o salud pública para algunos casos o el farmacéutico de atención primaria con respecto a las vacunas que os llegan desde los hospitales. Las vacunas se tienen que almacenar en la zona generalmente más fría de las neveras. Y aquí también os mostramos el formulario que podéis rellenar para enviar a Salud Pública cuando hay un problema con el mantenimiento de la cadena del frío en las vacunas, para que lo tengáis como consulta. De todas formas, cuando hay una rotura de la cadena del frío o incluso cuando tenéis una duda particular con respecto a las condiciones de conservación de algunas vacunas, hay un documento de estabilidad de vacunas que podéis consultar en cualquier momento y que está muy bien redactado porque también cuenta con el apoyo del Comité Asesor de Vacunas y de la Asociación Española de Pediatría. Y finalmente, para terminar esta parte de la presentación, nos gustaría comentaros las recomendaciones para la prevención de errores de medicación que redactaron en concreto para las vacunas el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, que deriva del Ministerio de Sanidad. En este documento hicieron énfasis principalmente en 3 aspectos de la vacunación. En primer lugar, lo que os acabo de comentar del correcto almacenamiento, recomendando un registro diario de las temperaturas y un control estricto de las caducidades, estandarización del protocolo de vacunación, esto es, asegurándose que el paciente es el correcto, la vacuna que se va a administrar es la correcta, con el intervalo, la dosis y la vía correctas. Y finalmente hacían énfasis en un punto para implicar a los pacientes lo máximo posible en el proceso de la vacunación, asegurándonos de que damos al paciente una información completa sobre qué se le va a administrar y para qué,
y explicamos los efectos adversos más frecuentes. Esto es, por ejemplo, a los padres de niños cuando se procede a su vacunación, informarles de la posibilidad de que presenten algo de fiebre y de la no recomendación de dar paracetamol sistemáticamente para prevenirla. Y ya para acabar, aquí os dejamos un checklist elaborado por nuestras compañeras de salud pública que contiene un poco las cosas que hay que revisar antes, durante y después de vacunar a los pacientes en los centros de salud. Tal vez esto lo podéis utilizar en vuestros centros o os puede ayudar para recordar alguna cosa. Y bueno, yo ya me despido y os dejo con mi compañera que os hablará quizá de la parte más práctica de esta sesión, empezando por los calendarios vacunales. En esta siguiente parte de la sesión vamos a ir repasando las vacunas una por una. Hablaremos de las que se encuentran en los calendarios, tanto de niños como de adultos, y también de las que se recomiendan para personas incluidas en grupos de riesgo. Este es el último calendario de vacunación infantil que tenemos aprobado aquí en Baleares desde 2019. Y estas son las vacunas que se recomiendan también de manera sistemática para los adultos. Toda esta información se puede encontrar en la página web de vacunas de la Consellería de Salud. En cuanto a las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo fuera de estos calendarios, disponemos de este documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, publicado en julio de 2018. En este documento nos indican para cada grupo o situación de riesgo cuáles serían las vacunas recomendadas. Como anexos de este documento encontramos una tabla resumen de las vacunas recomendadas en menores de 18 años con condiciones de riesgo y otra tabla con las recomendadas para los adultos con condiciones de riesgo. Pues bien, ahora vamos a ir viendo las vacunas una por una, la situación actual en nuestra comunidad. De cada una de ellas tenemos una tabla y os iré contando los aspectos más importantes o novedosos. Comenzamos con la vacuna hexavalente. Tenemos diferentes marcas comercializadas. La que tenemos disponible actualmente es Exion. En cada tabla veréis que en negrita ponemos la marca comercial de la que disponemos en la actualidad. La vacuna hexavalente se pone en calendario vacunal a los 2, 4 y 11 meses de edad. Según ficha técnica, solo se puede administrar hasta los 2 o 3 años, en función de la marca. La gran novedad es que el año pasado el Ministerio publicó un informe donde las autorizaba para menores de 7 años. En este caso, al ser de calendario, hay que solicitarla a Salud Pública. La vacuna de la meningitis C la tenemos para calendario vacunal a los 4 y 12 meses. Hasta el año pasado también se ponía a los 12 años, pero esta se ha sustituido según el nuevo calendario por la antimeningocócica conjugada tetravalente, de los serotipos A, C, W y Y. Como todas las de calendario, se solicita a Salud Pública. Difteria, tétanos, tosferina. Se pone según calendario a los 6 años y también está indicada para embarazadas. Se recomienda poner en cada embarazo, independientemente de los embarazos anteriores. La pauta consta de una dosis entre las semanas 27 y 36 de gestación, preferiblemente entre la 28 y la 32. La vacuna del neumococo conjugada, la Prevenar 13, se encuentra en el calendario infantil para los 2, 4 y 11 meses. El Consejo Interterritorial también recomienda ahora la vacunación sistemática en adultos a partir de 65 años, con una dosis de vacuna antineumocócica. En nuestra comunidad estamos a la espera de saber la fecha y el tipo de vacuna que se va a elegir para esta vacunación. Esta vacuna también se recomienda para determinados grupos de riesgo y en algunos de ellos está financiada según la nota interna de la Consellería. Si se trata de calendario vacunal o de niños de grupos de riesgo, se puede solicitar a Salud Pública. En el caso de los adultos, la prescripción se hará por el especialista hospitalario que la recomiende y se seguirá el circuito interno del hospital. En el caso de indicaciones no financiadas, habrá que hacer una receta no fin para poder comprar en la oficina de farmacia. Esta es la nota interna de financiación del Prevenar 13 según el Servei de Salud. Aquí vemos las indicaciones financiadas para niños de 0 a 14 años de edad. Aquí para los jóvenes entre 14 y 17 años y aquí para los adultos a partir de 18 años.
La de neumococo polisacárida, la Neumovax 23, de momento solo la tenemos financiada para grupos de riesgo, tanto niños como adultos. En el caso de niños la podemos solicitar a Salud Pública de manera nominal y si se trata de adultos la tenéis incluida en los botiquines de los centros de salud. Estos son los grupos de riesgo para los que actualmente está financiada la vacuna: pacientes con enfermedades crónicas, pacientes inmunocomprometidos, con infección por VIH, en tratamiento con inmunosupresores o pacientes con implante o trasplante coclear. Y estas son las recomendaciones del Consejo en cuanto a la vacunación antineumocócica. Ya hemos hablado de la vacunación en mayores de 65 años, que está por ver cuál se decide en nuestra comunidad, si la conjugada o la polisacárida, y las poblaciones de riesgo. En algunas se recomienda únicamente la polisacárida y en otras la secuencia de conjugada más polisacárida, separadas preferiblemente 12 meses. Algunos de los grupos para los que el Consejo nos recomienda esta vacunación no están incluidos en la financiación, como hemos visto en las notas anteriores. En estos casos es donde habría que hacer una receta no financiada. La vacuna de la triple vírica, rubeola, sarampión y parotiditis es una vacuna sistemática. Se encuentra en el calendario vacunal infantil para los 12 meses y los 3 años. En este último caso se suele dar combinada con la vacuna de la varicela, en un único preparado. Para los adultos se recomienda la vacunación de manera sistemática en todos aquellos nacidos a partir de 1970 que no estén vacunados o se desconozca si lo están. No se recomienda realizar una serología rutinaria si tenemos constancia de la vacunación, ni siquiera para saber el estado de la rubeola en mujeres embarazadas. Al tratarse de una vacuna atenuada, está contraindicada en embarazadas. Por eso las mujeres en edad fértil deben firmar un consentimiento informado de que no están embarazadas y de que se comprometen a no estarlo en el mes siguiente a la vacunación. En cambio, sí que se puede administrar durante la lactancia. En todos estos casos, la solicitud se hace desde los centros de salud a Salud Pública. La vacuna de la varicela también se pone de manera sistemática en los niños a los 15 meses y a los 3 años y también en todas las personas susceptibles que no hayan pasado la enfermedad o no estén vacunadas. En este caso se recomienda 2 dosis separadas al menos 6 semanas, pero nunca menos de 4. También se trata de una vacuna atenuada, por lo que las mujeres en edad fértil deben firmar el mismo consentimiento informado que os he comentado para la triple vírica. Y la ProQuad, que es la de la triple vírica más la varicela juntos, es la que os he dicho que se pone en el calendario vacunal a los 3 años. Correspondería a la segunda dosis de triple vírica y a la segunda de varicela. La vacuna del tétanos difteria se encuentra en el calendario para poner a los 14 años. Con esta última dosis ya se habrán puesto 5 dosis de los componentes tétanos difteria, lo que se considera una vacunación completa. En adultos que hayan recibido estas 5 dosis se recomienda poner una dosis a partir de los 65 años. Ya no se recomienda poner cada 10 años de manera sistemática como se hacía hasta hace poco. Podría ser necesario poner una dosis adicional en el caso de algunas heridas potencialmente tetanígenas. En función del número de dosis puestas y del tipo de heridas, podemos consultar en el documento de recomendaciones de vacunación antitetánica si es necesario poner la vacuna o no. En el caso de viajeros, por el componente difteria, sí que se recomendaría poner una dosis de recuerdo para aquellos viajeros que vayan a países con difteria endémica y hayan recibido la dosis 10 años antes o más. La vacuna del papiloma humano se incluyó en el calendario vacunal únicamente para las niñas, a los 12 años. En este caso, la pauta consta de 2 dosis separadas 6 meses. Pero como se decidió hacer recaptación, se incluyen en esta vacunación sistemática las mujeres de hasta 26 años no vacunadas anteriormente. Por otra parte, fuera de calendario, se incluyó en la financiación la indicación de mujeres posconizadas. Si la persona que recibe la vacuna tiene más de 14 o 15 años, en función de la marca, se recomienda administrar 3 dosis en vez de 2. En el caso de vacunas para calendario, la solicitud se puede hacer desde los centros de salud a Salud Pública. En el caso de mujeres posconizadas, esta solicitud la realiza el hospital, ya sea público o privado, y se hace de manera nominal.
Para el resto de indicaciones no financiadas deberemos hacer una receta no fin para adquirir en la oficina de farmacia. Un ejemplo sería en el caso de los varones, para los que la Asociación Española de Pediatría ya recomienda la vacunación de manera sistemática. Con esta vacuna también nos encontramos en la situación de que el Consejo la recomienda para poblaciones de riesgo que no han sido incluidas en la financiación de forma oficial. Como vemos, de todas estas nuevas recomendaciones, la única que tenemos financiada es la de las mujeres posconizadas. Vamos con la última de las vacunas que tenemos como sistemáticas actualmente en nuestra comunidad, la de la meningitis A/C/WY. En 2019 se incluyó en el calendario vacunal para poner a los 12 años. También se decidió que se haría una recaptación para todos los nacidos a partir de 2001. Está previsto que esta recaptación se haga durante 2020 y 2021 por cohortes. También se recomienda para determinados grupos de riesgo. En el caso del calendario vacunal o de los grupos de riesgo, se solicitará a Salud Pública, ya sea desde el centro de salud o desde el hospital para el caso de los grupos de riesgo. También se recomienda para determinados viajeros, ya que algunos países recomiendan o exigen esta vacunación. En este caso, se debe acudir al centro de vacunación internacional y se les administra previo pago de una tasa. Si se trata de otras indicaciones no financiadas, habría que hacer la receta no fin. Esta es la nota publicada en febrero de 2020 por Salud Pública, donde nos explica cómo tienen previsto hacer la recaptación. En principio, en 2020 se va a vacunar a los nacidos en 2001 y 2002 y también los nacidos en 2006, aprovechando que estos tienen que acudir a la cita de los 14 años a ponerse la de difteria y tétanos. Y en 2021 se vacunarán las cohortes restantes. Y estas son las poblaciones de riesgo para las que el Consejo Interterritorial recomienda dicha vacunación. La vacuna del rotavirus actualmente no está incluida en la financiación. Se lo están planteando en la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial debido a que la incidencia de la infección por rotavirus es muy alta. Lo que sí que han acordado recientemente es la inclusión de esta vacuna para niños prematuros, nacidos entre las semanas 25 o 27 y la 32 de gestación, en función de la vacuna utilizada, para niños que estén clínicamente estables y sin contraindicaciones. Se dispone de dos vacunas, la monovalente, que es la marca Rotarix, y la pentavalente, que es la Rotatec. En el caso de la monovalente se recomiendan 2 dosis y en la pentavalente 3. Se trata de una vacuna atenuada y los virus vacunales se excretan por las heces. Por este motivo, sobre todo si el lactante convive con un paciente de riesgo, deben extremarse las medidas higiénicas después del cambio de pañales del niño vacunado, durante una semana después de cada dosis. De la vacuna de la hepatitis A disponemos de dos marcas y ambas tienen presentación para vacunación infantil y para vacunación de adultos. En principio la forma de administración es intramuscular, pero en la ficha técnica de Bacta nos indica que en personas con trastornos de la coagulación se podría poner por vía subcutánea. Esta vacuna únicamente está indicada para grupos de riesgo, en caso de brotes y control de infecciones o para viajeros. La pauta consta de 2 dosis o 3 si la primera es antes de los 12 meses y deben estar separadas al menos 6 meses. En el caso de grupos de riesgo, los centros de salud la tienen incluida en el petitorio de farmacia, por lo que la tienen ubicada en los botiquines de los centros de salud. En el caso de que hubiera brotes y hubiera que controlar esta infección, sí que se solicitaría a Salud Pública. Y para viajeros que no se desplacen por motivos de cooperación o laborales, habría que hacer una receta no financiada. Esta es la nota del Servei de Salud, donde indican las condiciones de uso de esta vacuna, en los casos en los que está financiada. Pacientes con riesgo de complicaciones, conductas sexuales de riesgo, usuarios de drogas parenterales, trabajadores del servicio de salud con riesgo ocupacional y viajeros que se desplacen a zonas endémicas por motivos laborales o de cooperación. De la vacuna de la hepatitis B disponemos de varias marcas. Por una parte la Engerix B y la HB Vaxpro con dosis infantiles y de adultos y por otra las específicas de prediálisis y diálisis,
la HB-Vax Pro 40 y la Fendrix. En este caso no os pongo ninguna en negrita porque debido a los problemas de suministro hemos tenido varias marcas y porque en cada sector se puede tener una marca diferente en algún caso específico. ¿Cuándo ponemos esta vacuna? Por una parte, en calendarios vacunales adaptados, en el caso de niños que vengan sin vacunar o con pautas incompletas. La estamos necesitando menos gracias a que la vacuna hexavalente que contiene la hepatitis B se ha autorizado hasta los 6 años, como os he comentado antes. En este caso, la vacuna se solicitaría a salud pública de manera nominal. Por otra parte, también se utiliza para grupos de riesgo. En este caso, la vacuna se encuentra en los botiquines de farmacia de los centros de salud y ahora os indicaré cuáles son los grupos incluidos. Y finalmente, se recomienda para viajeros a zonas endémicas y con conductas de riesgo. En este caso, se recomendaría iniciar la vacunación al menos un mes y medio antes del viaje. Y como no está financiada, habría que hacer una receta no fin para comprar en la oficina de farmacia. Esta es la nota de salud pública donde se indican los grupos de riesgo para los que está financiada esta vacuna. Y aquí os presento una tabla con las equivalencias de las diferentes marcas de la vacuna. Habría que elegir la posología en función de la vacuna de la que se disponga en cada momento y en cada sector. Existe una vacuna que combina la hepatitis A con la B, que es la Twinrix. Prácticamente no se usa, es una vacuna no financiada. Tendría su utilidad en casos no financiados que se quiera vacunar de ambos componentes. La vacuna del Haemophilus, la Iverix, puede ser necesaria en el caso de calendarios adaptados y también se pone para grupos de riesgo. Los que recomienda el Consejo son para déficit del sistema del complemento o para esplenia anatómica o disfunción esplénica grave. En el caso de grupos de riesgo se sigue el circuito interno del hospital. La vacuna de la meningitis B, la Asociación Española de Pediatría ya la recomienda de manera sistemática para todos los niños. Sin embargo, no se ha incluido en los calendarios ni del Consejo ni de nuestra comunidad autónoma, por lo que se sigue teniendo que comprar en la oficina de farmacia como no financiada. Sí que la tenemos incluida en la financiación para grupos de riesgo. En este caso se solicita desde el hospital la salud pública de manera nominal. Esta es la nota de salud pública donde indica los grupos en los que sí que está financiada la vacuna. Como vacuna para el zóster, de momento únicamente disponemos de la marca Zostavax. Se trata de una vacuna atenuada, con lo que tendría una serie de contraindicaciones como hemos visto anteriormente, y no está financiada. Está indicada para personas a partir de 50 años y se pondría una única dosis. El Consejo Interterritorial, en el documento de la ponencia de vacunas, ya indica que cuando tengamos disponible la vacuna de subunidades, sí que se recomendará para 2 grupos de riesgo, trasplantados o en espera del mismo y en infecciones por VIH. Será la vacuna llamada Swinrix. De la vacuna de la gripe, recordar que cada año podemos tener una vacuna nueva. En la última temporada hemos tenido la trivalente adyuvada para mayores de 65 años y la tetravalente para los menores de 65 con criterios de riesgo. Este año también hemos tenido una especial para los pacientes anafilácticos a proteínas del huevo. La vacuna de la polio como monocomponente podemos necesitarla para calendarios adaptados, en el caso de niños no vacunados o con pautas incompletas. En este caso, la solicitud se haría a salud pública de manera nominal. Por otra parte, también está recomendada para determinados viajeros, y hay que poner una dosis si han pasado más de 10 años desde la última. Se recomienda que esta vacunación se efectúe 4 semanas antes del viaje. En este caso, los viajeros deben acudir al Centro Internacional de Vacunación y se les administra previo pago de una tasa. La administración de esta vacuna y de otras que veremos a continuación a viajeros internacionales debe ser prescrita por el servicio médico del Centro de Vacunación Internacional y posteriormente se debe efectuar el pago de una tasa. Este pago se puede hacer presencialmente en una entidad bancaria, con tarjeta de crédito en el propio centro de vacunación o por pago telemático. Es la tasa 0,58 y su importe actualmente es de unos 19 euros.
La vacuna de la rabia la podemos usar para preexposición en el caso de viajeros que se desplazan a zonas de riesgo o para postexposición cuando es necesario vacunar tras la mordedura de algún animal. En el caso de la preexposición, los viajeros deben acudir al centro de vacunación internacional y en el caso de la postexposición se debe rellenar un formulario que hay en el SIAP sobre la mordedura del animal. En función del animal que sea y del lugar donde se produce la mordedura, Salud Pública decide si está indicada o no la vacuna. Aquí os enseño dónde podemos encontrar en el SIAP el formulario de mordedura de animal para rellenar y enviar a Salud Pública. Normalmente esta vacuna se pone en Salud Pública, pero el Hospital Son Espases tiene algunas dosis de vacuna por si fuera necesario iniciar esta vacunación cuando Salud Pública está cerrado. Y finalmente pasamos a las vacunas que únicamente se recomiendan para viajeros a zonas de riesgo. Como vacuna del cólera, habitualmente disponemos de Educoral, prescribible en RELE y que se puede adquirir en las oficinas de farmacia. Sin embargo, actualmente se encuentran problemas de suministro, por lo que se está importando por medicación extranjera. En caso de necesitarla, nos la podríais solicitar a los FABs para tramitar su obtención a través del servicio de farmacia hospitalaria. Es una vacuna que se administra por vía oral, separada de los alimentos y de las bebidas. En función de la edad se recomiendan 2 o 3 dosis, así como una dosis de recuerdo a partir de los 6 años en los niños o dentro de los 2 años tras la primovacunación en los adultos. Se recomienda completar al menos una semana antes del viaje. Para la encefalitis centroeuropea, la producida por garrapatas, van importando diferentes vacunas a través de medicación extranjera y se consigue a través del Centro de Vacunación Internacional previo pago de una tasa. La administración es intramuscular y consta de 3 dosis. En principio, las 2 primeras se pondrían durante los meses de invierno, antes del comienzo de la actividad estacional de la garrapata, que es en primavera, y se acabaría con la tercera dosis dentro de la misma temporada de garrapatas o al menos antes del comienzo de la siguiente. La duración de la protección es de unos 3 años, por lo que se deberían ir poniendo dosis de recuerdo. La primera a los 3 años, después cada 5 y a partir de los 60 cada 3 años. Y para la encefalitis japonesa tenemos la vacuna no financiada Ixiaro. Se recomienda poner 2 dosis a los viajeros que se desplacen a zonas endémicas. Podría ser necesaria una dosis de recuerdo a los 12 meses y otra a los 10 años si se mantiene el riesgo. Para la fiebre tifoidea tenemos 2 vacunas diferentes. Por una parte la Tifim, que es una vacuna intramuscular inactivada y que no tenemos financiada, que está indicada a partir de los 2 años. Y por otra parte la Vivotif, que es una vacuna para tomar por vía oral, es atenuada y sí que está financiada, se podría prescribir en RELE. En este caso está indicada a partir de los 5 años. En ambas vacunas se recomienda revacunar a los 3 años en caso de continuar en riesgo. Para la fiebre amarilla disponemos de la vacuna Estamaril. En este caso, la vía de administración preferible es la subcutánea. En principio está indicada para poner en niños a partir de 9 meses y en adultos. La pauta consta de una dosis única de 0,5 mililitros. En menores de 6 meses está contraindicada y entre 6 y 9 meses de edad solo se recomienda en circunstancias concretas. Se recomienda vacunar al menos 10 días antes del viaje. Se espera que la duración de la protección sea al menos de 10 años, incluso puede durar toda la vida. Sin embargo, en algunos individuos puede requerirse una dosis de recuerdo, ya sea porque la vacunación ha generado una respuesta inmune insuficiente o porque sea una condición de entrada a determinados países. Tener en cuenta que en personas de más de 60 años se ha visto un mayor riesgo de enfermedad grave y potencialmente fatal asociada a la vacuna. Por eso solo se debería usar si existe un riesgo significativo e inevitable de infección por fiebre amarilla. Se trata de una vacuna atenuada y se consigue a través del Centro de Vacunación Internacional previo pago de la tasa. Y para acabar con esta sesión os dejo una foto de cómo es el certificado internacional de vacunación, necesario para entrar en algunos países. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención.